¿Listas para hablar de placer, salud y sexualidad? Porque aquí venimos a resolver dudas, desmentir mitos y hablar de todo sin filtros. Padre, ¿no? Nosotras somos Mar y yo soy Daf. Y en este espacio te acompañamos a descubrir y aprender de todo sobre tu sexualidad. Así que ponte cómoda, agarra tus audífonos y prepárate. Porque, hermana, el placer de saberlo todo se disfruta más. CIMAC Radio y MexFam presentan Sexplorándome. ¡Ay! Hola hermanas, bienvenidas a este nuevo episodio de Sexplorándome. Estoy muy emocionada, ya saben que este es su espacio seguro donde hablamos de todo, sin filtros, como viene, sin pelos en la lengua. Y quiero agradecerle a CIMAC por este espacio, la verdad les agradecemos mucho que nos den la oportunidad de tocar siempre estos temas para importantes para nosotras y como saben, pues nunca estamos solas, así que hoy tengo a una preciosa que se llama Mariel. ¿Cómo estás, Mariel? Cuéntanos un poquito de ti. Pues bueno, yo soy Mariel y trabajo en una organización que trabaja mucho con MexFam, que se llama Girls Not Brides, y esta organización que se llama, bueno, en español, Niñas No Esposas, pues trabaja con muchas organizaciones en América Latina, en África y en Asia para pues tratar de terminar con el matrimonio infantil y además también abordar otras problemáticas que tienen las adolescentes y las niñas para poder vivir una vida feliz, tener sus planes de vida y que no tengan o que no se vean orilladas a pues a los matrimonios y a las uniones infantiles y tempranas. Me encanta que empieces con esta parte de Girls Not Brides. Creo que es muy importante y es el tema que nos trae aquí, los matrimonios forzados en personitas, en niños, que considero yo que antes, no es que antes, es un tema que no se habla mucho y creemos que porque no se habla, entonces no sucede y ya dejó de pasar hace muchísimo tiempo, pero el que ahora lo toquemos y lo comentes, porque aquí tenemos unas cifras que considero que son muy importantes. Es una problemática que sigue pasando y que es muy constante también, no en la Ciudad de México, pero sí en otras partes. Pues en realidad pasa, y pasa en muchos contextos. Creo que como que, de hecho lo que batallamos mucho es como justo no verlo como una sola cosa, como cuando tú piensas matrimonio infantil, tal vez piensas en una niña casada, robada, y desafortunadamente, con todo el dolor, sí pasa. Sí hay niñas que son robadas, que son... Y más en contextos, por ejemplo, ahorita de guerra, de migración, de trata. Pero muchos otros casos también pasan de muchas maneras. Entonces, justo a mí me encanta este espacio contigo, para justo hablar de todas esas manifestaciones que pasan y cómo... Y pues entonces ahora sí. Bueno, en algunos casos pasa porque a la niña la robaron o la intercambiaron por algo monetario, pero también pasa porque una adolescente se queda embarazada. También pasa porque no tienen acceso a oportunidades o recursos y entonces... siempre, o sea, bueno, el cuerpo de la mujer y las mujeres siempre hemos como sido mercancía de un sistema. Entonces, pues cuando no hay oportunidades, ¿qué haces? Pues sí, es como... haces... Es lo que hay, es lo que... No, o sea, claro, puedo es salir que es más seguro situación. de que vivir en mi casa donde vivo violencias o tal vez irme con mi novio a vivir cuando tengo 15 años. Sí. Entonces son muchas cosas que hay que platicar, que hay que analizar, que hay que visibilizar, que están pasando en el país, también en la Ciudad de México. Claro, sí, no es la excepción. Y en muchos estados, obviamente, y territorios donde hay menos oportunidades, hay menos recursos y menos acceso a servicios, yo creo que es donde más se agudiza el problema o hay, por ejemplo, más casos.
Me encanta porque justo yo también cuando vi esta parte de matrimonios forzados dije, bueno, siempre va a ser como una mujer de 15, 14 años con un hombre 40, 60 años. Pero como lo comentas, puede ser completamente diferente la situación. No necesariamente se cumple esa ley, ¿no? También es niños que tanto la pequeña como el pequeño tienen 15, 14 años, porque si quieren salir de sus casas para mejores oportunidades. Y no ir tan lejos. No sé si llegaste a ver ese caso, que ya lo estábamos comentando anteriormente aquí en cabina, que si no mal recuerdo eran 2 chavos de Guerrero que tenían 13 años, 12 años. Al parecer 12 años, sí, en Guerrero. De hecho, Guerrero es el estado con más casos de matrimonios y uniones infantiles y tempranas. Por ahí anda el porcentaje en 30 y algo. No, aquí 32 o 33. Aquí siempre tenemos nuestras... O 31, ajá. Nuestras... Por ciento de la población, de las niñas y adolescentes. Entonces, claro, imagínate que en estos contextos, pues muchas veces ya se vuelve algo normal. Okay. De que te vayas con tu pareja a vivir. Y se supone en este video, lo que estuvimos analizando también, es que las autoridades dijeron que nunca hubo un registro, y después las familias salieron a hablar así como que no, porque las uniones, incluso aunque no haya registro, en Guerrero sí son criminalizadas. O sea, las personas adultas involucradas tienen, o sea, pueden irse a la cárcel y la pena está entre como de 3 a 15 años, depende como en la situación. ¿Las situaciones? Y hay multa y todo. Entonces, la familia salió a decir que solo era una ceremonia como de noviazgo, pero que no, o sea, que no se iban a vivir juntos, etcétera, porque claro, está criminalizado. Entonces, pues en muchos casos se vuelve una norma. Es más, nosotros hemos hecho entrevistas, estudios, y algo que duele mucho en México y en América Latina, pues es que muchos de estos matrimonios o uniones, aunque sean informales, que viven juntos, están muy ligados a la sexualidad de las niñas y adolescentes. Okay. No, sí tiene mucho que ver con la falta de oportunidades y todo esto, pero también es cuando una niña o adolescente, en algunos contextos muy conservadores, empieza una vida sexual, ya la quieren juntar. Sí, o sea, ya empezaste como con el novio, ya te cachamos, ya todo. Ya estás teniendo relaciones sexuales, entonces ya, o sea, porque si no lo amarras y se va, entonces ¿quién te va a querer? Porque ya no eres virgen, haz de cuenta. Okay. Entonces los papás es como un método de control de la sexualidad y también, bueno, en muchos casos, pues, al no tener información sobre educación sexual integral, sobre sus derechos, pues hasta muchas veces están ligados a embarazos durante la adolescencia. Entonces, como que hay varias cosas, como varias intersecciones entre que hay mucha falta de oportunidades, de acceso a la educación, de todo esto que pues muchas niñas se enfrentan a tener 14 años y ya estar trabajando, no estar estudiando, no tener oportunidades. Y por otro lado, pues la falta de educación sexual, de libertad de ejercer su sexualidad. Y bueno, entonces yo creo que por ahí mucho van estas dos cosas combinadas, más aún, y bueno, al menos que el robo, que la trata. Aunque sí son como, bueno, según una encuesta que mide la violencia en México de las mujeres, o sea, se les pregunta a las mujeres como que, ¿por qué te casaste? De que te obligaron y así. La verdad es que el porcentaje de las que les robaron, las que reportan haber sido robadas, vendidas, etcétera, es muy bajo, es como un 3%, pero sigue siendo para mí muchísimas mujeres, ¿no? Claro. Entonces, sigue habiendo un problema, como que hay que matizar el problema, ¿no? Hay muchas cosas, no sé cómo lo ves tú. Sí, esta parte que lo comentas también es como entornos culturales, la falta de información y más que nada porque sabemos que pues, es penalizado el tener matrimonios en personas muy chiquitas. O sea, se supone que si tienes 18 años y ya puedes elegir por ti, bueno, pues la bendición que te dan, ¿no? Pero menores no, y que la gente aún así lo siga haciendo, o sea, siga casando a menores a sabiendas de que está mal, que están haciendo un delito,
es la parte que también me sorprende y esta parte de violencia, bueno, sí, de violencia en el aspecto que lo comentas, ¿no? Que las venden o que las roban en su casa. Y a mí me recuerda mucho estas anécdotas que, ejemplo, a la familia de mi novio es del norte, ellos son de Sonora, ¿no? Y entonces los tíos que ya son más grandes, que tienen como 60, 70 años, así cuentan las historias, que el novio iba a las casas de las chavas y se las robaban, porque los papás no querían que se casaran. Entonces como que esa parte te la cuentan muy, muy romántico, ¿no? De que, ay, fue por Claro. mí, me robó y nos fuimos y nos desaparecimos, ejemplo, por un año. Y cuando regresamos, pues ya estábamos casados, con hijos y todo. Pero no vemos el otro lado de la moneda, que bien lo comentas tú, que no siempre es esa historia, no siempre es el cuento de hadas y yo bajé y todo bello. Pues ya sabemos que el consentimiento como que Sí. nos los han vendido mucho de que es romántico el no y el que entonces te conquisten, te roben, y eso creo que lleva hasta el matrimonio. De hecho, yo pienso que si todas vemos nuestro pasado, tenemos un matrimonio infantil o forzado en nuestra historia familiar. O sea, yo digo, ahora, y piensas, es algo del pasado, pero no, o sea, sigue pasando. Sí. Y entonces, por ejemplo, claro, o sea, yo tenía súper romantizado de que mi abuelo, que se murió su esposa, entonces se casó, y ya investigando más, como que más grande, pues mi bisabuela era 40 años más chiquita, y o sea, y su papá trabajaba en como que en el rancho de mi bisabuelo, en Veracruz, y era analfabeta, no sabía leer y escribir, y pues probablemente entonces era una niña, ¿no? Sí. Entonces, como que, y él dio una orden y se casó con ella, ¿no? Entonces, como que todos si le empezamos a escarbar, siento que hay una historia. Desafortunadamente, como tal vez ya no pasa como tan cínico como en el pasado. Sí, era más como Pero al público y gritado. Pero bueno, sigue pasando. Y justo en México es el promedio, bueno, en la región, en América Latina y el Caribe, el promedio de diferencia de edad es entre 6 y 7 años. Tal vez no son los 40 años o los 20 años Sí. que antes, pero para mí, 6 años en una chava de 16 ya se me hace una relación de poder muy grande. Claro. Imagínate, la chava tiene 16, 17 y tiene una relación consensuada con una persona de, ¿cuánto es? De 16, 17, 4, son 22, 23 años. Sí. ¿Qué tú dices? Ay, es un chavo de 23 años, también puede es pasar? un niño. ¿No? Uno se infantiliza a los jóvenes. Ajá. O sea, los niños son niños todavía a los 23 años. Tan chiquito. Y las chavas de chiquito. 16 ya son bien picudas a los 16, como que también Sí. es lo social. Pero yo creo que de 16 a 23, o sea, si tú te pones a los 16 años, es andar con tu maestro. Es andar con, o sea, con una persona que tal vez ya es económicamente independiente, o que ya va para allá, que ya tiene otras, o sea, sí hay una simetría de poder y nuestros cerebros en la adolescencia no están tan desarrollados, o sea, están en movimiento y en moldeo, y creo que pues no es lo óptimo, ¿no? Sí, pues es que también a los 16, pues no es no es la edad, y aparte siento que somos como todavía muy manipulables, ¿sabes? O sea, como que todavía no tenemos una idea de nosotros, una postura realmente de nosotros, seguimos como esta parte de desarrollo, de aprender, y siento que si andas con una persona más grande es como más fácil que te manipule y te diga las cosas que tú crees que te gustan, pero no te gustan. Claro, y bueno, al final también los adolescentes tienen su propia como decisión y palabra y autonomía. Y yo no diría que, por ejemplo, la criminalización las beneficie. Por ejemplo, un matrimonio infantil, estoy de acuerdo contigo. O sea, no puede ser legal, tiene que prohibirse en general los matrimonios. Pero las uniones a veces en los estados, que hasta el momento creo que va Guerrero y Oaxaca. Ajá, como los principales, los que... No, donde la ley. Ok. O sea, es que hubo una ley federal que penaliza, o sea, que criminaliza
Las uniones, Ok. o sea, informales. El matrimonio ya estaba prohibido, no se pueden registrar. Ok. Entonces ya, no se pueden registrar. Pero las personas que se unen como informalmente, siendo menores, pues también era un problema. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pues criminalizar. Decir, ¿sabes qué? La gente que promueva estas uniones de menores de edad se va a la cárcel. Ujú. Típico. Pero como es una ley federal, pues no se aplica en ningún territorio mexicano. Solo sirve como de base para que los estados la agarren. Sí, que la copia. Ajá, entonces la agarró Oaxaca, la agarró Guerrero, que es donde más pasa, pero a nosotros nos preocupa de parte de, pues, de la organización y todo, y que estamos hablando con la gente que atiende estos casos, porque imagínate si eres un adolescente, Ujú. que te fuiste a vivir con tu novio, porque te quedaste Ok. embarazada, Ok. o porque estás escapando de violencia, Ajá. o porque se te da la gana. Ujú. Tienes entre 15 y 17 años, que es la mayoría de los casos. Las edades. Y de pronto tu novio, que tiene 20 o que también es menor de edad, y tus papás o tus suegros Ajá. están criminalizados en la cárcel. ¿En qué situación de protección te vas a encontrar? Claro. No hay o sea, hay medidas de penalización, pero no hay medidas todavía de protección para las niñas y las adolescentes que se encuentran en estas problemáticas. El Estado todavía no se ha preguntado, bueno, ¿y entonces qué las está orillando? Ajá, las está orillando que están escapando de violencia en casa. Las adolescentes necesitan más protección de violencia doméstica. Se están escapando porque se están quedando embarazadas. Ah, bueno, las adolescentes necesitan un sistema de cuidados para ellas y sus hijes, etcétera, ¿o no? Sí, Entonces, como que no, por ahí no veo así como que esta mirada de está súper mal y hay que como criminalizar, sino es como esta mirada de, bueno, ¿y cómo hacemos para proteger? a También ellas. respetando lo que ellas quieren, ¿no? Su propia autonomía. Sí, ya comprendí mejor esta parte que comentas de como todo, o sea, los penalizan a ellos y lo ven súper mal, pero a ella no hay algo que le diga, vente, te asesoramos, o qué pasa, o por qué, como que te orilló a todo esto, las dejan vulnerables. Hasta hay escuelas que las corren si están embarazadas, aunque sea inconstitucional. Entonces, pues, ¿qué hace una niña embarazada, una adolescente embarazada en esos contextos donde ya no puede ir a la escuela, o aunque te dejen ir a la escuela? Si, no, o sea, ubícate así como que en prepa o secundaria y una amiga tuya está embarazada, Sí. o tú, pues es un rollo, ya se acabó como que la escuela para ti, ¿no? Me pasó cuando iba justamente en la prepa, tenía una compañera que quedó embarazada y todavía nos faltaba como un año para terminar la prepa. Y sí, la veía y era incómodo porque, pues, todo, ¿no? Como se sentía mareada, se sentía mal, le dolía la cabeza. Llegaba un punto en que pues ya no se podía sentar en esta butaca porque era incómodo para ella, entonces tenía que sentar en la esta del profesor. Entonces, claro, ya tu perspectiva cambia y además estás en un lugar donde pues las demás no están embarazadas, lo estás tú. Entonces también creo que ese juicio que llevan o ese señalamiento pues no está bien. Sí. Y bueno, y justo lo que tú dices de que hay muchas como variantes y lo que hemos estado hablando, entonces creo que es un problema muy complicado que necesita muchas soluciones juntas. Y justo creo que lo que más le apostamos nosotras es en el trabajo de atención y prevención y mucho por ahí va, pues, que las niñas y los adolescentes conozcan sus derechos y también que puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, de protección de violencia, y pues ahí vamos fortaleciendo, ¿no?, los contextos. Uy, me encanta nuestra plática. Voy a tener que hacer un pequeño corte comercial, Mariel, pero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden encontrar a CIMAC como CIMAC Noticias y CIMAC Fotos y CIMAC Foto, y también pueden encontrar a Mexfam como Mexfam Contigo o Mexfam Así. Ahorita regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 084761.
5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Chicas, pues ya regresamos. Yo estoy muy emocionada. Pero antes no olviden que se pueden comunicar con nosotros en cabina al 55 35 08 47 61. Y regresamos con Mariel Gutiérrez. Pero cuéntanos, ¿cómo podemos encontrar a Girls Not Brides en redes sociales? Sí, nos pueden encontrar en redes sociales. La cuenta en inglés es Girls Not Brides con un guión bajo. Y la cuenta en español, y la que tienen que seguir, es GNB LAC. Todo seguido. En Instagram, en Facebook y bueno, y ya. Me encanta porque también luego tenemos colaboraciones también en nuestras redes sociales. Entonces, también ahí pueden encontrar las redes sociales de Girls Not Brides. Por favor, síganlas, por favor. Me encanta, ya que regresamos y hablamos de este tema, ¿no? De que no solo las infancias, más bien los matrimonios forzados son entre una niña de 15 o 14 años y una persona de 40, 50, 60 años. Puede haber muchos entornos, también es la violencia que pueden vivir en su casa, también la cultura, y a sabiendas de que aún así es un delito, muchas personas deciden hacerlo. Ahora, me gustaría preguntarte esta parte, ¿no? De las consecuencias que deja en las niñas, en las infancias, estos matrimonios forzados. Sí, bueno, pues justo los matrimonios y las uniones tienen muchas consecuencias. No en todos los casos va a haber todas las consecuencias, pero lo que hemos podido identificar con nuestra experiencia y pues algunos resultados que siguen saliendo de las encuestas es que, bueno, uno de ellos es que son más propensas a otros tipos de violencias. Okay. Una vez que entran a esta unión o a este matrimonio, pues como quedan excluidas de oportunidades laborales, tal vez porque tienen que hacer trabajo de cuidados, porque se esperan otras responsabilidades de ellas en el hogar, pues están limitadas a acceder a trabajos remunerados, a seguir estudiando y entonces por ende a otros trabajos remunerados y pues esto las vulnerabiliza o las pone así como que en riesgo de vivir violencia económica, de vivir violencia patrimonial por parte de sus parejas, que no sé si saben, pero la violencia patrimonial es como cuando no tienes casa, todo está a nombre de tu pareja, y entonces también, por ejemplo, los hijos, de que usan los hijos para controlarte, eso también es violencia patrimonial. Entonces, bueno, eso, violencia económica, y también hay muchos resultados. Desafortunadamente todavía no hay como que ahí el por qué, me imagino que también por el desbalance de poder, pero que las niñas y adolescentes que se casan o se unen antes de los 18 viven más violencia doméstica por parte de sus parejas. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia con las que no. Entonces, bueno, eso, las puede hacer meterse en más ciclos como de violencia. Sí. Y eso, bueno, eso es por un lado. Y lo que ya te había dicho, la exclusión escolar, la exclusión de oportunidades laborales, y pues eso ya lleva todavía un ciclo también mayor de pobreza. Claro, también como lo comentabas al principio, y creo que volvemos al mismo punto, de se penaliza o se ve mal, pero también no hacemos algo que pueda ayudar a estas chicas, ¿no? De si ya sufren violencia o si están embarazadas, de qué otra forma les puedes ayudar para que también ellas puedan ser, pues hasta cierto punto, independientes y no sufran estos problemas económicos de que pues ya como que dependo de él y de mis hijos y nada, me encargo de estas cosas. Sí, definitivamente tiene que haber más programas que atiendan no solamente como que a las niñas y adolescentes que pues están estudiando y que llevan una vida como ideal, ¿no? Sí. También que atiendan a las niñas y adolescentes que viven violencia o que ya están unidas y casadas, porque como que nadie está volteando a ver eso. Sí. Todo el mundo se enfoca en la prevención y en qué podemos hacer para que las niñas no lleguen a estos contextos. Pero nadie a las que ya tienen. Y las que ya están casadas y unidas, ¿qué onda? Sí. ¿Cómo le hacemos para que
ok, ya estás casada, pero ¿cómo le hago para que no vivas violencia? Claro. Para que tengas herramientas para poder poner límites o, por ejemplo, para seguir teniendo cuidados en la reproducción. O sea, por ejemplo, eso sí, mucha gente, por un lado están las niñas y adolescentes que se quedan embarazadas y se casan, pero también está el otro lado de la moneda, que cuando se casan y unen, también tienen hijos más chiquitas. O sea, no siempre pasa al principio, Sí, primero que el embarazo y luego ya me junto. muchas veces se juntan Y quedan y quedan embarazadas antes de una edad óptima, ¿no? Sí, esa parte me gusta. Bueno, como lo comentas, sí necesitamos más programas porque no vemos por estas chavas. Creo que también son muy contadas como las chavas. Ejemplo, la chica que te comentó en la prepa. Bueno, ya sus papás la quisieron apoyar y todo, sí terminó la universidad, pero pues también recuerdo estos comentarios, ¿no? De que, no sé, nos íbamos de fiesta o decimos, ay, hoy es viernes o hoy es lunes, todo el 50% de descuento, pues no tenemos nada que perder, ¿no? Pues el martes ya nomás la cruda, pero ella no, o sea, ella era como, pues no puedo ir, ya tengo que ir a mi casa, tengo que cuidar a mi hijo, entonces también esa parte que ya no vives momentos o cosas que tienes que vivir pues en esas etapas, ¿no? O sea, Sí. ya te cambia completamente todo el panorama. Sí, o sea, vives cosas que no te tocan vivir todavía y asumes responsabilidades que no te toca asumir. Y no solamente es los cuidados cuando te quedas embarazada, también, por ejemplo, vivimos en una sociedad machista donde todavía se esperan muchas labores de cuidados o se deposita mucha responsabilidad Sí, en la mujer. sobre los cuidados del hogar en la mujer. Sí. Entonces, hace poquito hicimos una reflexión justo con juventudes y hicieron una pregunta las que estaban haciendo el taller, que eran otras jóvenes, y decían, ¿qué has escuchado de una adolescente o que te haya cambiado como la perspectiva justo de los matrimonios y las uniones? Y una de las chavas puso, no, pues es que me iban a llevar a ser sirvienta de alguien más, entonces mejor me fui a casar, o sea, mejor mi hogar entonces, o sea, mejor cuido mi hogar. Y dices, pues es que sí, hay muchos contextos en México donde hay falta de oportunidades y, por ejemplo, ¿cuántas niñas de 14, 15 no están trabajando de que 12 horas o Sí, hasta 24 jornadas laborales. en una casa haciendo labores de cuidados? Pues porque para eso sirven las mujeres y más las mujeres en contextos de pobreza. Sí. Pues muchas o me hacen limpiar mi casa todo el tiempo y atender a mis hermanos, pues entonces me voy mejor que sea mi propia casa. Y hay una como falsa sensación de autonomía, de que el matrimonio y la unión te va a dar una falsa sensación. Pero, sí, como libertad. pero en realidad ya no ya también hay otras encuestas como la ENADID, que mide el tiempo que gastan las personas en labores de todo. Y nuevamente, las adolescentes que se casan y se unen trabajan muchísimo más en labores de cuidado que sus pares no casadas. Entonces, es una falsa autonomía porque pues en realidad las vuelve a meter a un ciclo Sí, de violencia, de exclusión, de trabajo de cuidados excesivo, etc. de estar en la casa. Como tú dices de tu amiga, ¿no? Tenía que ser ahora colegio, tenía que limpiar su casa, tenía que cuidar a su hijo, tenía que... Sí. Aunque sus papás la apoyaran, ¿no? Pero, exacto, pero también ella, pues, tuvo la oportunidad de, o sea, de que sus papás, ejemplo, las horas que estuvieran en la universidad se lo cuidaran, pero, pues, hay mujeres que no lo tienen, o sea, no tienen ese privilegio de decir, bueno, pues, tengo a mi bebé, lo dejo ahí un rato, voy a la universidad y regreso. Y bien o mal, porque también, pues, sus papás, el mensaje era, tienes que darle un buen futuro, pues, a tu hijo, ¿no? O sea, el hijo no sale nada barato, pues lo que todo conlleva, y pues ella también decidió seguir estudiando, pero sí también considero que tengo muchas amigas que desde la prepa también fueron mamás, y sí, en su mayoría todas se quedan en el hogar haciendo comidas, atendiendo a sus nenes y todo, y digo, wow, no sé, siento que también es algo como lo comentas, o sea, la sociedad... Te empuja. Exacto, no nos impulsa, siento yo, como a mujeres a
a veces a pensar a más allá, ¿no? O sea, porque todo es, tú eres el jefe, tú puedes ser el patrón, tú puedes comerte al mundo, pero tú como chava, como mujer, es como, bueno, pues acabas la universidad, o al menos yo así en algún punto lo sentí, tienes que casarte y tener hijos y ya. Y también es una aspiración. Exacto. O sea, es se muy vende aspiracional. como una imposición, Sí. pero también como una aspiración Sí. de que tiene, o sea, es el sueño dorado, ¿no? Claro, de ser mantenido. Y es o sea, el potencial de ser mujer es ser como casarte y tener hijos. Hijos y... Y si no, y si tienes otros potenciales que ya vienen metiéndose otras historias, ¿no? De ser Sí. exitosa, de ser empoderada, pero no compaginan. No. No se mezclan. Entonces, o sea, sí quiero ejercer tal vez mi maternidad, pero no, también quiero trabajar. Sí, también ser aquí y allá. Claro, o sea, y bueno, hay un elefante también como invisible que muchas veces no se habla sobre estos efectos, pero es los efectos en la salud mental de las sí. niñas y adolescentes que se casan y se unen o tienen embarazos en la adolescencia, porque pues hay muchas cosas que están pasando en nuestras cabezas, en nuestros Sí. cuerpos, que afectan nuestra regulación emocional. Ujú. Y además, como tú dices, el no vivir las cosas que tú viviste, Sí. el asumir responsabilidades, el agotamiento constante, pues tiene muchos efectos que todavía ni siquiera alcanzamos a medir de salud mental y de salud física también, porque, por ejemplo, pues eso sí, hay un mito muy grande de que, ay, antes se tenían hijos a los 14 y las mujeres no estamos aprovechando nuestra edad fértil, porque ahora ya se piensa que tenemos De que debemos hasta tener los hijos después de los 30, 25 ajá, así. Sí. Pero no, médicamente es mucho mejor que no tengas hijos antes de los 24 años, Sí. porque tu cuerpo puede tener complicaciones, ¿no? Y no, o sea, no porque ya puedas tener hijos significa que es la edad a óptima. fuerzas, ajá. Entonces también justo tiene muchos efectos en la salud física, ¿no? Porque por las cuestiones de los hijos y de tener hijos a temprana edad. Sí, también estas, como lo comentas, pero se me fue la palabra y no quiero decirlo lo mal, entonces lo voy a tratar de describir. Estos embarazos jóvenes que también pues terminan en la muerte, ¿no? Ya sea de la mamá o ya sea del bebé, porque claro, el cuerpo de la mamá no está pues en su momento, no está preparado ni desarrollado ni absolutamente nada, entonces pues también tengo entendido que esa tasa es alta, o sea, no es de que, bueno, pasa muy poquito, pasa de vez en cuando, o sea, también las personas que mueren pues intentando ser mamás, o bueno, no intentando, sino en esta parte del proceso. En el embarazo, ¿no? Es fuerte. Claro, hay más mortalidad materna en los embarazos que trata de tener una adolescente o una joven que en realidad en los abortos clandestinos. O sea, es más peligroso tener hijos, o sea, en el hospital, que tratar de abortar. Claro. Aunque sea clandestinamente. Digo, yo creo que en un aborto seguro ha de ser muy, muy bajas las cifras de complicaciones, ¿no? Porque todavía hay más seguridad. Entonces, hay muchos mitos que hay que romper y sobre todo hay que hablar de las consecuencias que tienen, como tú dices. Esta parte, es que también esto que nos comentas de siempre hablar de la sexualidad, de tener estos espacios, y creo que también, como lo comentábamos, ¿no? Como la ideología o la cultura de que no sea de, ya estás teniendo relaciones, pues ya es tu momento de casarte, ya casi como ya te crees muy grandecita, pues órale, ¿no? Vamos a las grandes ligas. Y no, o sea... Sí, es de que ya ejerces tu sexualidad, entonces ya eres una adulta, entonces asumes todas las cosas de responsabilidades. Adulta. Como que tenemos que empezar a ver la sexualidad como una forma de crecimiento en nuestra adolescencia y juventud y no como algo solamente de los adultos. Sí, como satanizarlo o decir, no. Exacto, de adultos, ¿no? Como de esta edad a esta edad no puedes, pero ya de esta a estas y ya adelante. Sí. Porque no somos abiertos, o sea, no damos esos espacios. Y también esta parte que nos comentabas, ¿no? De que, pues, si voy a cuidar a mis hermanos o si voy a hacer el quehacer de mi casa por siempre y para siempre y de lunes a viernes, pues mejor que sea lo mío y no sea lo de algo más o lo de alguien más. Entonces, sí, o sea, yo aquí el tercer ojo así.
Sí, hay muchas cosas que nos orillan a las mujeres a casarnos tal vez antes de que estemos preparadas. Y a veces también, o sea, yo por eso no lo veo siempre como que lo tenemos que terminar a toda costa, porque cuando veo los casos como de cuando escapan de violencia en casa o en las comunidades, y por ejemplo, yo conocí a una señora ya por ejemplo de 40 años, o sea que ya había vivido, pero ella se unió con su novio cuando tenía como 17 años, o sea, se casó, pero estaba escapando de un matrimonio que le estaban obligando a casarse con uno de 40. Entonces, digo, como que siguió siendo una unión temprana, pero en vez de un matrimonio forzado. Entonces, hay muchas niñas y adolescentes que toman la decisión como supervivencia, y a veces tú dices, oye, yo en un contexto donde tengo que sobrevivir, me vale cual sea. Sí, lo que tengo Entonces que no hacer. hay que también ver mal como que es tu culpa. Tú tomaste la decisión de unirte cuando eras chavita Sí, ya. con tu novio. Entonces, mira, pues por eso vives violencia y por eso ya no tienes trabajo y por eso te estás en la casa todo el día. Y es como que, pues, tú también lo hubieras tomado tal vez. O sea, a Sí, veces no, cuando... no sabemos como los trasfondos. O por ejemplo, una persona migrante, una adolescente migrante que llega a México y que si casarse va a garantizarle seguridad social, yo me caso. Sí. Como que entonces hay que no ver como de que a toda costa vamos a prohibir esto, sino no es que quiero que pase, pero tengo que ver qué es lo que lo está orillando. Sí, o sea, sí, lo que está mal, bueno, porque yo considero que igual no estaba tan padre, pero bueno, repetimos, no sabemos el contexto. Sobre estos chicos de Guerrero que los juntaron y todo, pero exacto, es que no sabemos la historia, no sabemos qué está pasando, no sabemos si era como lo último de lo último que tenían estos chicos, no sabemos si así para ellos les garantizaba un mejor futuro del que están viviendo ahora, entonces irnos como a polos extremos nunca es bueno. Pero definitivamente no es lo óptimo. Claro. Y lo ideal es que todas las niñas y adolescentes, y los niños también, y los adolescentes también, puedan imaginar un plan de vida y lo puedan llevar a cabo, ¿no? Y también quitar todo lo cultural, porque pues el plan de vida de muchas niñas y adolescentes sí es casarse y tener hijos como único plan de vida, y pues hay que ofrecer oportunidades, ¿no? Sí, Que sí, haya, más. que siga, sí me quiero casar y tener hijos, pero no es lo único que quiero hacer, también quiero hacer esto y lo otro, ¿no? Ser personas plenas. Me causa conflicto porque siempre cortamos en momentos que me encantan, pero ahorita regresamos. Sí. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de CIMAC como CIMAC Noticias y CIMAC Foto, y también pueden encontrarnos en MexFam como MexFam AC y MexFam Contigo. Regresamos. ¿Duda existencial en pleno episodio? Tranqui, hermana, no te quedes con la duda. Si necesitas hablar con alguien que escuche sin juicios y con pura buena onda, Orientasex es tu mejor aliada. Mándanos un WhatsApp al 55 79 99 59 57 y pregunta todo lo que quieras sobre salud sexual. Porque aquí no hay preguntas tontas, solo respuestas que te cambiarán el juego. No olvides seguirnos en Instagram y TikTok como @mexfam_contigo y YouTube como @mexfamoficial. Hermanas, ya regresamos a esta conversación tan importante de platicarla. También para mí, con mucha información que, siempre yo lo digo y ustedes lo saben, me abre el tercer ojo. Pues seguimos con Mariel, aquí. Gracias, Fer. Y pues sí, o sea, estas conversaciones creo que son muy importantes y no las hablamos o tenemos muchos prejuicios. Entonces, pues hay que seguirlo hablando, y creo que es muy importante que también lo hablemos desde espacios con niñas y adolescentes y jóvenes. Porque creo que ahí es donde justo se los abren todos los terceros ojos. Los terceros ojos. Porque esto que yo te estoy diciendo son cosas que hemos estado aprendiendo, de escuchar a las organizaciones que trabajan, a las niñas, de a investigaciones. investigaciones. Pero siempre salen cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que tú dijiste ahorita de los chavitos en Guerrero? Sí.
¿cómo sabemos qué contextos hay? Entonces creo que estas conversaciones son muy importantes entre nosotros, los adultos, etcétera, pero también intergeneracional, ¿no? Escuchar a las niñas y a los adolescentes ahorita en México, qué es lo que necesitas en tu contexto, en tu comunidad, en tu escuela, para que todos tus sueños se hagan realidad, para que imagines mundos donde tú seas feliz, seas autónoma, ejerces tus derechos. Bueno, ¿qué necesitas? Sí, y eso iba a la gran pregunta de este bloque, que es ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos hacer para, pues no quiero decir mejorar, pero es importante esta parte que nos comentas, ¿no? Visibilizar, porque también creo, o bueno, la verdad, hablando desde una experiencia propia, es mi primera vez como trabajando en una ONG. Entonces siento que si veo a la Dafne del pasado, estos temas pues jamás se me pasaban por la cabeza, que era una problemática que se está viviendo en la sociedad. O sea, nadie se detuvo y me habló y me dijo, oye, tus derechos sexuales y toda esta parte. Yo también fue como una parte mía de rebeldía, de que yo quiero conocer y como por qué me dicen que no aprenda o que no sepa. Y el ahora poderlo conversar con ustedes o en ocasiones con Mar, la verdad es algo que digo, ¿por qué no se habla? O sea, sí se habla, pero ¿por qué no se le da el foco que se le tiene que dar? ¿Qué no estamos haciendo? Y en esta parte, como lo repito muchas veces, no estamos viendo, ¿no? No quiero decir a la víctima, sino pues a las chavas, no les estamos dando ese foco, ese qué va a pasar con ellas, ese tu futuro no tiene que ser este. Claro. O sea, mereces muchas opciones. Exacto. Yo creo que nos podemos involucrar de muchas maneras. Están, pues, los lugares donde justo hay espacios para hablar. Yo sé que MexFam y que otras organizaciones con las que trabaja Girls Not Rights, que, bueno, no te había dicho eso, pero nosotros trabajamos con una red de organizaciones que son parte de nuestra membresía, con las que trabajamos para potenciar su trabajo, para darles asesorías técnicas sobre matrimonios infantiles, porque pues no muchas veces es su tema central. Sí. Y además también pues hay otras formas de colaboración, ¿no? Mutua. Entonces yo sé que muchas de estas organizaciones están generando espacios para jóvenes, para adolescentes y para niñas, para hablar sobre sus derechos, para hablar sobre los obstáculos, sobre las soluciones y luego llevar esas voces justo a espacios de toma de decisiones, porque lo que tenemos que hacer los adultos es escuchar, ¿no? Sí. Y dar, y pues comprometernos, ¿no? A mejorar estos contextos. Y lo que tienen que hacer las adolescencias, las juventudes, es alzar su voz, ¿no? Sí, o sea, ahorita que lo está diciendo Mariel, tenemos nuestra línea de Orientasex y justo siempre buscamos esa parte y también es un mensaje que Mari y yo siempre buscamos dar en las redes sociales, ¿no? Como este es tu espacio, puedes comunicar, hablarnos, también lo pueden hacer por redes sociales y siempre esa parte de te escuchamos, no hay preguntas malas ni buenas, todos tenemos dudas y qué mejor que las resuelvas con alguien que sabe del tema y no en otros lados donde pues también ya sabemos que hay mucha desinformación y más en redes sociales, que es algo tan masivo y no tienes un control de la información que va todo el tiempo. Entonces, y los derechos exigen, o sea, tenemos que, nuestros derechos no están ahí y desafortunadamente y de que, se ven padres. Los tenemos que exigir y además están en riesgo constantemente, más para las mujeres, entonces es como que saberlos es el primer paso y bueno, ya los puedo exigir, porque creo que hay mucha desinformación y muy poca información sobre derechos humanos. Justo un adolescente que entrevistamos para una investigación que estamos haciendo en México, decía, pues es que, o sea, no llega esta información, no nos llega a los territorios, pues, más excluidos. Sí. No llega esta información, pero sí, por ejemplo, llegan todas estas como comunicaciones y entretenimiento masivo. O sea, los niños y adolescentes sí están jugando videojuegos violentos, sí hay información de redes sociales muy nociva, pero la que no llega es la de derechos humanos, la de educación integral en sexualidad. Entonces, pues es como ver cómo le hago para empujar esa información y también como adolescente y como joven, pues tratar de buscar eso, porque sí hay estos espacios, entonces yo sé que a veces es difícil,
pero buscarlos. Y también algo que súper podemos hacer todas, todos y todes es como romper estos estigmas, ¿no? Sí. El del amor romántico, el de la aspiración de solamente casarnos y tener hijos, también el de la romantización de la violencia como entre pareja. Sí. Y bueno, y otra cosa también es, en México hay muchos estigmas que hacen que, por ejemplo, no haya soluciones efectivas de que solo pasa en comunidades indígenas y que se debe a usos y costumbres. Sí. Y eso está horrible porque en realidad entonces la gente que vive en lo no indígena es de que, bueno, es que es ellos, es un problema de ellos que tienen que arreglar ellos y con todos sus problemas que tienen y se empieza como Sí, a separar el problema cuando sabemos es de que todos. nada que ver, que es de todos, que es algo que pasa en todos los contextos y que pasa en contextos donde más hay exclusiones. ¿Y cuáles son los territorios con más exclusiones en México? Sí, pues Los indígenas y afrodescendientes, ¿no? Ok, Entonces, sí. pues por eso es que pasa más en comunidades indígenas, por eso es que se agudiza el problema, pero hay muchas interseccionalidades, hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo y que no les podemos como solo decir, es usos y costumbres y entonces ahí yo no me meto. Sí, separarlo, decir, no, pues, o sea, ejemplo, ¿no? Aquí los de Ciudad de México tenemos nuestros privilegios, medio nos llega la información, si a los demás les llegó, es excelente, y si no les llegó, pues, ni modo, así es esta situación. También esta parte me gusta, y creo que volvemos a lo mismo, lo de los chicos también, o los jóvenes tienen que estar en esta toma de decisiones. Es algo que, bueno, y también lo aprendí, ejemplo, ahorita que empecé a trabajar en MexFam, esa importancia de la conversación a pares. A lo que voy es que un adolescente hable con otro adolescente, creo que eso hace como más jovial, como más entendible, como que no entendible, pero que se sientan en confianza, ¿no? Al contrario, si lo hacemos como un adulto, hablando con una persona pues más pequeña que él, pues no funciona porque, pues como dices tú, la educación, la generación, o sea, todo cambia completamente y ya no das, o ya no te sientes en ese espacio de, pues de hablarlo, ¿no? De sentirte seguro. Y es algo que también intentamos retomar en las redes sociales o en la información que damos, más que nada porque como tú lo comentas, o sea, ahora que manejo las redes, la información es masiva, todo lo que encuentras en redes sociales es masivo y el querer que nuestro público les interese esa información, el que sea algo llamativo, ligero, el también poder nombrar las cosas como son y que redes sociales no te ponga esas trabas de, no, esto no lo puedes decir, ¿quieres hablar de sexualidad que de seguro es sexo? No lo puedes decir, o sea, no potencializan tu video o tu publicación, al contrario, o sea, se queda en lo más bajo y eso también es una parte pues frustrante porque es una información que se necesita, o sea, no necesita ser oculta, no necesita quedarse hasta el último, necesita ser de las primeras en... Sí, no, y más, por ejemplo, nosotros que trabajamos temas que todo tiene que ver con personas menores de edad. Claro. Todavía más es o sea, como es muy difícil, por ejemplo, sacar esta información y también es muy difícil del otro lado de la moneda, como tú dices. Creo que hay una descomunicación entre generaciones que es muy desafortunada, de que, bueno, o sea, porque nos tenemos que hablar. Sí. No, o sea, los jóvenes no pueden hablar solo entre jóvenes, es importante que generen esos espacios de confianza, pero luego también es importante que sus voces sean escuchadas por las personas que están tomando decisiones. Y también las personas que están tomando decisiones al revés, ¿no? Sí, bueno, estos son tus derechos, bla, 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 etcétera, ¿no? Que las juventudes y las adolescencias estén realmente informadas sobre sus derechos, ¿no? No porque no tengas 18 años no significa que no tienes derechos en México. Sí. Y las mujeres y los adolescentes, hombres también, las personas de la diversidad sexual, tienen derechos sexuales y reproductivos. Todos. Que pueden ejercer. No necesariamente tienes que ser mayor de edad para hacerlo. Entonces, tienes derecho a la educación, tienes derecho a vivir tu vida, a tener un plan de vida, ¿no? Entonces, a ejercer tu identidad, ¿no? De todas las formas que se puedan. Entonces, también tienes que, o sea, y a veces esa información pues no está en tu lenguaje, no está en todo, pero bueno, tiene que haber este diálogo intergeneracional
Y también es difícil para nosotros, así como llegar, como tú dices, a las jóvenes, dentro de este mundo de información, también hay muchas trabas como adultocéntricas como en el ambiente de derechos humanos, de política, que no permiten, o sea, por ejemplo, que dicen, ay, es que es muy complicado, implica mucha salvaguardia y protección, entonces mejor, por ejemplo, de esta conferencia donde se va a hablar de derechos de mujeres, no voy a dejar entrar a menores de edad. Y entonces, ¿cómo llevo las voces de las adolescentes? Y que entonces las adolescentes no son mujeres, no tienen derechos de la mujer, no experimentan la violencia de género. Entonces, justamente, o sea, hay que darle por todos lados, como que nosotras, tener las personas que trabajamos en estos ámbitos, tener más empuje para incluir las voces de adolescencias, de niñeces y de juventudes, y pues también, por el otro lado, seguir empujando para que llegue esa información a las juventudes en un lenguaje que lo puedan hacer, ¿no? Sí, que puedan sentirse como llamativo. Sí. En Guatemala hemos hecho así como que juegos de lotería y no sé, que ellas mismas faciliten como que los talleres y así, y eso hace que pues que haya mucha diferencia en cómo agarran la información, ¿no? Sí, también como una vez lo comentaba con Mar, no siempre la educación tiene que ser como esta parte aburrida, ¿no? De, ay, ten tu hoja, léela, hazme un resumen. O sea, también sí lo podemos hacer, pues, interactivo, visual, que sea algo que, pues, es que siento que también hasta cierto punto dices, sí me identifico, o sea, sí me ha pasado, o lo que tú quieras. Entonces, esa es la parte que creo que es la adecuada, considero que es la mejor, pero también está esta parte, ¿no? Como tú dices, como lo adultocentrista y luego como lo pocho de que no lo puedes hablar, porque tampoco se habla en las escuelas, o sea, no lo hablan ni en tu casa, no lo hablas en la escuela, es algo como la sociedad no lo dice, entonces, o sea... Es que educación integral en sexualidad, todavía hay tantos, a mí me sorprende que en el 2025 haya tantos, por ejemplo, obstáculos en la educación para que la gente sepa de sexualidad, porque lo que a mí me parece loco es no entender que parte de la educación integral en sexualidad también es hablar de consentimiento, de violencias, de abuso y justo de matrimonio infantil, de embarazos, o sea, de las cosas que pasan cuando no tienes o cuando no puedes acceder a educación integral, las cosas que pueden pasar, ¿verdad? Cuando no puedes acceder a educación integral en sexualidad, como que es algo muchísimo más amplio que tener relaciones con condón, ¿no? Sí, de cómo hacerlo o no hacerlo. Tiene mucho que ver con el consentimiento, o sea, con el consentimiento para todo, para escoger tu futuro, ¿no? Y eso incluye también con quién te casas. También, por ejemplo, o sea, que haya... en verdad, que se la crean las personas de que si te embarazas de una persona, no te tienes que casar o unir con... O sea, esa persona no tiene que ser tu pareja. Sí. Como que, aunque tú quieras ejercer la maternidad y hayas decidido eso. Entonces, como que hay muchas cosas que nos pueden enseñar en los programas de educación integral en sexualidad, que no son malos, la verdad. Sí, hay mucha gente experta que está atrás. Nosotros, por ejemplo... llevamos ya mucho tiempo tratando de justo empujar que los matrimonios y las uniones sean un tema también dentro de los programas de educación integral en sexualidad, que a veces nos dicen, es que ¿qué tiene que ver con eso? Y yo les digo, pues tiene que ver porque las niñas se están casando y las adolescentes se están casando por tener falta de acceso a educación. Sí, de educación, y de toma de decisiones. Y de embarazos, o sea, pues tiene que ver en tanto que mi problema está pasando por esto, ¿no? Entonces... es justo eso. Lo que también de este bloque y de todo nuestra conversación que hemos tenido, me gustaría destacar es esa parte, ¿no? De no dejar a un lado nada. O sea, ni a la madre adolescente, ni a la madre que la casaron con la persona, ni a estas partes indígenas. O sea, todos somos todos tenemos esa situación y todos también tenemos que ver por ello. No es una situación alejada o externa a nosotros. Y también, ¿no? Como lo comentábamos fuera del aire, estos grupos de feminismo y eso, de, no, pues tú eres mamá, tú luchas por otras cosas, nosotras por otras cosas. O sea, siempre tenerlos juntos. Claro. Los derechos de las niñas y adolescencias son derechos de mujeres. Claro. Y son derechos de género.
Y también las niñas y adolescentes están atravesadas por las mismas violencias que las mujeres. Entonces, como que desafortunadamente, entonces por eso es importante. Y como tú dices, justo nosotros tal vez trabajamos más con organizaciones y no con población, pero también siempre pueden acceder como a nuestras redes sociales, que acuérdense que es @GNVLAC, y nosotros podemos canalizarlas a lugares de atención, ¿no? Para justo, como tú dices, no dejar a nadie fuera de esto. Muchísimas gracias, Mariel. Me encantó tenerte. Esperemos tenerte en otro episodio, porque este chisme, bueno, no es chisme, esta información sigue y sigue y es muy importante. Te agradezco mucho. También quiero agradecerle a CIMAC por el espacio. Recuerden que los pueden encontrar como CIMAC Noticias y CIMAC Foto. Y también pueden encontrar a MexFam como MexFam Contigo y MexFam AC. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Se acabó el episodio, pero no la conversación. Hoy descubrimos más de sexualidad y desmentimos algunos mitos que aún nos hacían dudar. Si te gustó el chisme de hoy, síguenos en Instagram, TikTok y Spotify para más contenido que te va a volar la cabeza. Y si necesitas ayuda, recuerda que en Orientasex te echamos la mano sin filtros y sin rollos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Sexplorándome.